Hola a todos. Hoy veremos las reglas o criterios de divisibilidad de 5 números en particular. Estos 5 números son el 2, 3, 5, 7 y 11. Los 5 números son números primos y son muy usados al momento de descomponer un número en sus factores primos. Recordemos que un número primo es aquel que tiene únicamente dos divisores, el número 1 y el mismo número. En cambio, un número compuesto es el que tiene más de dos divisores. Empecemos por el primer número. Divisibilidad entre 2. Un número es divisible entre 2 si termina en 0 o es un número par. ¿Qué significa que es divisible? Un número es divisible entre otro si la división entre esos dos números es exacto. Vamos al ejemplo. El ejemplo nos dice marcar o encerrar en un círculo los números que son divisibles entre 2. Entonces, tendrían que ser los pares. 5 y 7 son impares. El 12 es par, encerramos. 45 impar. 36 es par. 90, 88, 101 es impar. 4570 encerramos. 34.806 igual encerramos. 509 es impar. 27 impar. 250 encerramos y 73. Entonces, de todos estos números, los números que están encerrados divididos entre 2, la división será exacta. Podemos hacer la prueba. Pasamos al número 3. La divisibilidad entre 3 nos indica que un número es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es múltiplo de 3. Entonces, en esta regla tenemos que sumar los dígitos. Igual, en el ejemplo sencillo, tenemos que marcar los números que son divisibles entre 3. Vamos a ir uno por uno. 34, 3 más 4 es 7. 7 no es múltiplo de 3. 123, si sumamos 1, 2 y 3, sale 6. Y 6 es múltiplo de 3. Entonces es divisible entre 3. 90, 9 más 0, 9. Entonces marcamos 49. 9 más 4, 13. No es múltiplo de 3. 36, 3 más 6, 9. Encerramos. 2001. 2 más 0 más 0 más 1, 3. Entonces es múltiplo de 3, por tanto es divisible entre 3. 890. 9 más 8 es 17. No es múltiplo de 3. 51. 5 y 1 suman 6. Encerramos. 400 no es múltiplo de 3 porque sale 4. 45. 4 más 5 sale 9. Entonces, encerramos, es múltiplo de 3. 2091. 9 más 1, 10 más 2, 12. Entonces, igual, es múltiplo de 3. Por tanto, es divisible entre 3. 46. 6 más 4, 10. 510. 5 más 1, 6 más 0, 6. Entonces, es múltiplo de 3. Y el 12, 1 más 2 es 3. Múltiplo de 3. Y de todos estos números, los números que están encerrados con círculos rojos, son divisibles entre 3. ¿Qué quiere decir eso? Que si dividimos entre 3, la división saldrá exacta. Pasamos al 5. Divisibilidad entre 5. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Este es más sencillo. Vamos al ejemplo. El mismo método para el ejemplo. 39 no. 95 acaba en 5. Encerramos. 36 no. 20 acaba en 0. 16 no. 570 acaba en 0. 208 no. 60 acaba en 0. 88 no. 1252 no. 45 acaba en 5.
8005 termina en 5, 74 termina en 4, no, y el 15 termina en 5. Por tanto, estos números que están encesados son divisibles entre 5. Significa eso que si dividimos entre 5, la división saldrá exacta. Ahora bien, vamos a ir a dos números particulares que son muy importantes y tienen reglas particulares. Vamos al 7. El 7, divisibilidad entre 7. Un número es divisible entre 7 si al restar el número sin la cifra de las unidades con el doble de la cifra de las unidades, el resultado es 0 o múltiplo de 7. Entonces, para explicar de una mejor manera la divisibilidad entre 7, vamos a resolver 5 ejemplos. Los ejemplos nos indican que debemos demostrar si los siguientes números son divisibles o no entre 7. Vamos al número 1, 658. Vamos a ir a la unidad que es el 8. Vamos a extraerlo y vamos a multiplicar el 8 por 2 o duplicamos por 2. Aquí sería entonces 8 por 2, 16. Entonces, la operación que tenemos que hacer es el número que sobró sin la unidad. Aquí tenemos 65. Tenemos que restar 65 menos el doble de la unidad, que en este caso es 16. Hacemos la resta. 15 menos 6, 9. 5 menos 1, 4. Porque se prestó 1, 49. Y 49 es múltiplo de 7, por tanto, 658 es divisible entre 7. ¿Qué significa eso? Que si hacemos la división sale exacto. Vamos al número 2. Hacemos lo mismo. El número que está en las unidades lo extraemos y vamos a multiplicar por 2 o lo duplicamos. 8 por 2, 16. Entonces, vamos a hacer la resta del número que sobró sin la unidad. 37 menos 16. 7 menos 6, 1. 3 menos 1, 2. 21 es múltiplo de 3. Por tanto, del ejemplo 2, por lo tanto, 378 es divisible entre 7. Lo que significa que si dividimos entre 7, la división saldrá exacta. Vamos al ejemplo 3. Extraemos la unidad para duplicarlo. Tenemos 7 por 2, 14. Entonces, la operación que tenemos que hacer es 67, el número que sobró, menos 14. 7 menos 4, 3. 6 menos 1, 5. El 53 no es múltiplo de 7. Por lo tanto, 677 no es divisible entre 7. Si hacemos la división será inexacta. Pasamos al ejemplo número 4. También podemos hacer de esta forma. Directamente podemos estar acá. Menos este número sin contar la unidad duplicado por 2. 6 por 2 es 12. Tendría que ser esa resta. 364 menos 12. Es otra forma, pero mantiene la esencia. 4 menos 2, 2. 6 menos 1, 5. 3, bajamos el 3. Aquí tenemos
3 dígitos. Entonces, para darnos cuenta, tenemos que hacer una vez más el procedimiento. Aquí lo mismo. 2 por 2, 4. 35 menos 4 sale 5 menos 4, 1, 3. Listo. Ya nos damos cuenta que el 31 no es múltiplo de 7. Por lo tanto, 3646 no es divisible entre 7. Vamos al ejemplo número 5. Vamos a hacer el ejemplo número 5 como hacíamos al principio. Extraemos la unidad 3 y lo duplicamos o multiplicamos por 2. 3 por 2 es 6. Entonces, tenemos que hacer las de esta. De 1567 menos 6. 7 menos 6, 1, 6, 5, 1. Seguimos haciendo el procedimiento. Extraemos nuevamente la unidad. Lo duplicamos. Si duplicamos 1 por 2, sale 2. Entonces, el número que quede es 156. Y anotamos 156 menos 2. Resulta 6 menos 2, 4, 5, 1. Seguimos. Podemos continuar con el procedimiento y tenemos el número 154. Extraemos la unidad y lo duplicamos. Por tanto, tenemos 4 por 2, que es 8. Finalmente, tenemos el número 15 menos el doble de la unidad, que es 8. Aquí tenemos 15 menos 8, 7. Y 7 es múltiplo de 7. Entonces, llegamos a la conclusión, por lo tanto, que el número 15.673 es divisible entre 7. Muy bien, ya conocemos el procedimiento del 7 y vamos a pasar al último, que es la divisibilidad entre 11. Nos indica que un número es divisible entre 11 si la suma de los números que ocupan posición par menos la suma de los números que ocupan la posición impar o viceversa resulta 0 o múltiplo de 11. Este procedimiento es más sencillo y vamos a tener 5 ejemplos para demostrar. Ejemplo, demostrar si los siguientes números son divisibles o no entre 11. Simplemente hacemos lo siguiente. Voy a agarrar las... Aquí dice posición. Tenemos que tener en cuenta que dice que es posición par y posición impar. No son números. Por tanto, con bolígrafo negro vamos a hacer las impares. Entonces aquí colocamos posición impar. Agarramos el 8 y el 8. Entonces va a ser 8 más 8. Y eso es 16. Vamos a la posición par. Posición par. Entonces tenemos el 7 y el 9. Anotamos. 7 más 9. 16. Tenemos que saber que la unidad y la centena son pares. Es el primero y segundo lugar, el tercer lugar, impares, perdón. Primer lugar y tercer lugar. En cambio, la decena y la unidad de 1000 son posiciones pares, porque es el segundo lugar y cuarto lugar. Entonces, una vez teniendo eso, vamos a realizar las de esta. Así,
tenemos 16 menos 16, 0. Entonces, si sale 0 o múltiplo de 11, es divisible entre 11. Por lo tanto, 9878 es divisible entre 11. Vamos al ejemplo número 2. Seguimos haciendo. Posición par. Posición posición impar. Tenemos 0, 2 y 1 ahí. Entonces, vamos a sumar 0 más 2 más 1. Y eso sale 3. Vamos a la posición par. Posición par. ¿Cuáles son el par? 0, 2. Y nada más. Tenemos el 0 más 2 igual 2. Así realizamos las de esta, de mayor a menor. 3 menos 2 es 1. Y el 1 no es múltiplo de 11. Por lo tanto, 16.240 no es divisible. No es divisible entre 11. Vamos al ejemplo 3. Posición impar. Tenemos el 9, 6, 8 y 7. Brincamos y posición impar. Entonces va a ser 9 más 6 más 8 más 7. Sumamos, aquí tenemos 15. 15 más 8, 23 más 7. 15 más 8, 23 más 7, 30. Posiciones pares tenemos el 1, 7 y 0. Posición par. 1 más 7 más 0. Y eso es 8. Así, 30 menos 8 es 22. Y el 22 es múltiplo de 11. Por lo tanto, el número tenemos aquí con 7 dígitos sería 7.087.619 es divisible entre 11. Vamos a los dos últimos, al número 4. Posiciones impares. 9, 4 y 5. 9 más 4 más, 9, 4 y 1. 10, 14. Vamos a las posiciones pares. Tenemos el 8 y el 5. 8 más 5, 13. Así. Tenemos las de esta de 14 menos 13, eso es 1. Por lo tanto, el número 15.489 no es divisible entre 11. Finalmente, vamos al último ejemplo, al número 5, con las posiciones impares. 3, 7, 6, 4. 3, 7, 6, 4. 3 más 7 más 6 más 4. Tenemos 10 más 10, 20.
Ahora vamos a las posiciones pares. El 2, 1, 4 y 2. Entonces aquí vamos a tener 3 más 4, 7 más 2, 9. Así, 20 menos 9 es 11. 11 es múltiplo de 11. Por tanto, concluimos que este número tiene 8 dígitos. Por tanto, el número es 24.461.723. Es divisible entre 11. Entonces, claramente vemos acá que estos números, que los que en la divisibilidad entre 11, que el ejemplo 1, 3 y 5 son divisibles entre 11. Significa eso que si dividimos entre 11, la división será exacta. Espero que el video sea muy útil. Hasta la próxima.